Legislación aduanera nacional e internacional. Objetivos a alcanzar en el desarrollo de esta temática es poder conocer las diversas normativas nacionales como internacionales existentes en materia aduanera e identificar los delitos aduaneros que regula nuestra legislación nacional. Su contenido a desarrollar: legislación nicaragüense en materia aduanera, circulares técnicas y delitos aduaneros, contrabandos aduaneros, defraudación aduanera. Dentro de la legislación nacional aduanera podemos mencionar lo siguiente: ley creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y su reforma a la ley creadora de la misma Dirección General de Ingresos, ley número 339. Ley General de Transportes Terrestres, ley número 529. Esta ley faculta a diversas instituciones para imponer amonestaciones, multas, suspensiones o cancelar definitivamente las concesiones del servicio de transporte público y de los certificados de pesos y dimensiones del transporte terrestre de carga por las infracciones que cometan las personas, sean naturales o jurídicas. Ley de admisión temporal para perfeccionamientos activos de facilitación de las exportaciones, ley número 382. Esta ley fue aprobada el 20 de febrero del 2001 y publicada en la Gaceta Diario Oficial número 70 el 16 de abril del año 2001. La misma hace referencia, como su nombre lo indica, a las exportaciones. Básicamente establece las condiciones para el goce de beneficio. Ley que establece el autodespacho para la importación, exportación y otros regímenes, ley número 265. Esta norma, en su título tercero, capítulo único de las infracciones y suspensiones de los agentes aduaneros, establece las causales de suspensión de los agentes aduaneros o importadores y demás, las cuales deben de ser canceladas. Ley de valoración y reformas a la ley número 265, ley que establece el autodespacho para la importación, exportación y otros regímenes, ley número 421. Esta ley, en su artículo 24, reformó el artículo 64 de la ley 265. Dicho artículo tiene vital importancia porque establece en 17 numerales las situaciones en las cuales se incurren en infracciones aduaneras. Dentro de las infracciones más importantes podemos mencionar romper o violar sellos, no acompañar a las declaraciones de importación o exportación en los documentos exigidos por la ley o presentarlos de formas tardías, erróneas, con omisiones o con falta de ejemplares. Oponerse al cotejo de exámenes de mercancía, movilizar mercancía dentro de las oficinas en vehículos no autorizados, omitir la declaración en las aduanas, etc. Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados, ley número 735. Este cuerpo normativo establece la creación de una unidad especial administradora de bienes incautados, decomisados o abandonados provenientes de actividades ilícitas, entre estas los delitos de defraudación aduanera y contrabando. Dicha unidad está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto número 7198, aprobado el 30 de octubre de 1998, referido al reglamento a la ley 290, ley de organización, competencia y procedimiento del Poder Ejecutivo, y las reformas a la ley 290, referida a la ley 864. Jerárquicamente, la primera norma jurídica que regula la Dirección General de Aduanas y sus respectivas divisiones es en este reglamento, en el cual se establecen las funciones de las mismas, tales como definir las políticas, directrices y las disposiciones que regulan el sistema aduanero de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y velar porque se apliquen rigurosamente, entre otras. Reglamento del decreto de zona franca industriales de exportación, decreto número 50/2005. Este reglamento, en su artículo 27, define las zonas francas administradas como aquellas empresas usuarias que, por la naturaleza del proceso de producción, el origen de su materia prima o
por las características de la empresa, son autorizadas por la Comisión Nacional de Zona Franca para establecer fuera de un parque industrial, facultando a la DGA para inspeccionar a las zonas francas y aplicar las sanciones correspondientes en su caso por delitos y faltas aduaneras de conformidad a la ley de la materia. En cuanto a las circulares técnicas, las circulares o instrucciones de orden interno deben limitarse a aspectos meramente organizativos internos de la administración, pero en muchas ocasiones contienen mandatos de actuación o de interpretación que pueden tener proyecciones externas respecto a los particulares. Para cumplir con esta función, la DGA, para sus diversos trámites, tanto de personas naturales como jurídicas, dicta una serie de circulares técnicas, entre estas circulares de autorización de reimportación, circular técnica para inicio de operaciones, circular técnica para renovación de permisos, circular técnica para modificación de objetos, entre otros. En el año 2020 hay únicamente 67 circulares referidas a temas varios. Podemos hacer referencia, por ejemplo, a la suspensión de términos procesales, declaraciones aduaneras del año 2019 no presentados al módulo de gestión de riesgo, habilitación de extensión de la empresa usuaria Tabacos del Sol S.A. Estas circulares hacen referencia a implementaciones varias para el servicio que dentro de las facultades tiene la DGA. Actualmente también tenemos una circular que hace referencia a la implementación de ventanillas electrónicas de servicios aduaneros VESA, con el fin de que ésta sea o sirva de herramienta que permitan realizar gestiones aduaneras a través de la ventanilla electrónica por las problemáticas que genera cualquier tipo de afluencia en cuanto al problema del COVID-19. Delitos aduaneros, podemos hacer referencia a los delitos e infracciones que generan un considerable deterioro a la recaudación de la administración tributaria y aduanera del país y por ende representan menos recursos para la administración pública. Para ello es importante definir qué es lo que es delito y qué es infracciones. Como primero, podemos hacer referencia a que los delitos es la infracción de una norma penal y nuestro Código Penal lo define como delitos o falta de las acciones y omisiones dolosas o imprudentes calificadas y penadas en dicho código y en leyes especiales. La infracción es la transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado. Se consideran infracciones aquellas acciones y omisiones dolosas o culposas tipificadas y sancionadas en las leyes, entendiéndose por dolosas aquellas que implican la intención de incumplir lo previsto en las normas y por culposas cuando este incumplimiento parte de la negligencia del obligado tributo. Clasificación de los delitos aduaneros. Estas se encuentran reguladas en los artículos 307 y 308 de la Ley 641 Código Penal de la República de Nicaragua. Para ello, la defraudación aduanera es toda acción u omisión por medio del cual se evade dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero. También constituye defraudación la violación de las normas y aplicación indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera con el propósito de procurar la obtención de una ventaja infringiendo la legislación. El artículo 307, como hacía referencia a nuestro Código Penal de Nicaragua, refiere que la defraudación aduanera es quien la comete con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los derechos e impuestos de importación o exportación de bienes y mercancías cuyo valor en Córdoba exceda de un monto equivalente a 100.000 pesos centroamericanos, realice cualquier acto tendiente a defraudar la aplicación de las cargas impositivas establecidas, será sancionada con la pena de 3 a 6 años de prisión y multas equivalentes al doble del valor de los bienes o mercancías involucradas. El contrabando es la introducción o la extracción ilegal de mercancías de un país. La concurrencia de esta conducta ilícita no solo afecta patrimonialmente al Estado, sino que también lo hace de manera extensiva a las industrias nacionales. Y en cuanto esta tiene incidencia decisiva en el orden económico,
se entiende que también el ilícito produce efectos lesivos en bienes o intereses jurídicos de orden particular. El artículo 308 del Código Penal de Nicaragua señala al contrabando quien con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los derechos e impuestos de importación o exportación de bienes y mercancías cuyo valor en Córdoba exceda de un monte equivalente a 100.000 pesos centroamericanos, las introduzca, disponga, mantenga o extraiga ilegalmente del territorio nacional, será castigado con la pena de 4 a 8 años de prisión y multas equivalentes al doble del valor de los bienes o mercancías involucradas. En cuanto a los acuerdos generales sobre aranceles aduaneros, podemos hacer referencia a que los primeros intentos tienen carácter mundial a convocarse la Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo, que elaboró un código de conducta destinado a regular el comercio internacional y que debería de llevar a la creación de una Organización Internacional de Comercio, OIC, que sería auspiciada por la ONU. Sin embargo, 23 naciones firmaban el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduana y Comercio, GATT, en 1947, lo que supuso la anulación del proyecto de creación de la OIC. El GATT, como un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, es un acuerdo multilateral intergubernamental que desde su sede en Ginebra regularía las relaciones comerciales de los países firmantes y que sería el foro en donde dichas naciones negociarían todo lo relacionado al comercio internacional. El protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, el protocolo de Tegucigalpa de 1991 es en la actualidad, el tratado constitutivo marco de la integración centroamericana y por tanto el de mayor jerarquía y la base fundamental de cualquier otra normativa centroamericana. El protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, los avances en el proceso y los instrumentos de la integración centroamericana hicieron necesaria la readecuación de sus normas y por ello se aprobó este nuevo instrumento conocido como el Protocolo de Guatemala. Los estados se comprometen a que el subsistema de la integración económica sigue principios de legalidad, de consenso, de gradualidad, flexibilidad, transparencia, reciprocidad, solidaridad y globalidad entre ellos. El acuerdo de alcance parcial suscrito entre la República de Colombia y la República de Nicaragua, este acuerdo comercial fue firmado en la ciudad de Managua el 2 de marzo de 1984 y mediante este se concede preferencias arancelarias a Nicaragua para los productos que de acuerdo al mismo instrumento se consideran originarios. Los productos que gozan de preferencia son algunos del sector agrícola como ajo, jengibre, sorgo, caoba, clavo de olor y productos industriales como acumuladores eléctricos. El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua también son uno de los tratados importantes que podemos hacer referencia. También tenemos el Tratado de Libre Comercio Centroamericana de la República Dominicana, el Tratado de Libre Comercio de Nicaragua-Chile, Tratado de Libre Comercio Nicaragua y Panamá, y el Tratado de Libre Comercio entre la República de Nicaragua y la República de China, Taiwán.